Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El webinar de hoy se titula Todo fluye, vidrio y algunas periferias. Se abordará el recorrido artístico de Antich y sus narraciones a través del vidrio. Recibimos en esta oportunidad a Alicia Antich, artista visual, y contamos con la coordinación de Patricia Moreira, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Les recordamos a los participantes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios, que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Patricia, Alicia, podemos comenzar. Bienvenidos. Gracias. Buenísimo. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alicia, por haber aceptado esta invitación. Es un gusto poder compartir este rato con vos. Muchas gracias también a las personas que se suman. Y bueno, qué gusto, de verdad, Alicia Antich es una prestigiosa artista contemporánea argentina, es investigadora, es docente con amplia trayectoria en el mundo de las artes visuales, ha participado en diversas exposiciones, tanto a nivel nacional como internacional. Vive y trabaja, podemos decir mitad y mitad, ¿no, Alicia? Porque estás Sí, en Bahía Blanca, que es como tu espacio natal, pero también Buenos Aires y otras sí. periferias. Así Ujú. que bueno, bienvenida, bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde nos querés comenzar a este viaje que tiene que ver con tu obra, tus materialidades, la búsqueda de estos mundos que a vos te interesan, de estos materiales como el vidrio, el agua, que te vienen acompañando desde hace mucho tiempo, también el dibujo, bueno, mucho, hasta tu trayectoria. Ahora que también sé que te dedicaste a la arquería muchos años y te dedicas, así que bueno, es Sí. multifacética nuestra Antich, así que bueno, ¿por dónde querés que comencemos a abordar algo de tus narrativas? Bueno, yo empecé, puedo hacer una síntesis sobre la arquería. Ah, dale, Yo dale, hermoso, me encanta. tuve hace como más o menos 25 años, tuve una pérdida muy importante y dejé mi obra, dejé de producir. Ya había ganado la beca del fondo y había comenzado a trabajar con el vidrio. Y comencé a practicar y a los 3 meses ya había ganado mi primer torneo nacional con un puntaje récord que aún no me han superado en el juego de campo. Y después seguí varios años y realmente no, durante creo que 2 o 3 años dejé de producir tan intensamente como puede producir un artista. Yo creo que lo que me decía mi terapeuta es que la libido no da para todo y que con esta pérdida yo es como que salí eh, armada a la vida y bueno, comencé con un arco tradicional que es el arco desnudo de madera que está hecho a la medida de la persona, de la persona que tira. Y gané todos los torneos durante 3, 4 años, viajé por todo el país, así me hice como devota del Gauchito Gil, porque bueno, en los viajes lo íbamos viendo por la ruta, así que empecé a investigar sobre el gauchito, me hice devota, promesera del gauchito, Ujú. expuse unos gauchitos en el Salón Nacional y después en el último Salón de Arte Sacro de Tandil gané el salón con Con una obra. gauchito que está hecho con un material autoadhesivo que es como un vinilo fantasía, que además me dio mucho placer que el jurado premiara, digamos, una obra que, digamos, está santificado o, bueno, se le ha dado ese carácter por la gente y no por la iglesia o por, bueno, como se estaba Sí, dando ¿no? hasta el momento el salón de arte sacro. Eh, Claro, es verdad. Qué importante esto que decís, porque creo que marca un sí, antecedente, ¿no? De un culto sí, pagano reconocido a nivel claro, institucional en un premio como este. sí. ¿Y Y cómo fue? bueno, Porque fuiste audaz en mandarlo igual. sí, Fuiste es audaz a la hora de muy... mandarlo.
Es muy lindo, es muy grande. Después hice varios chiquitos, los dejé mientras viajaba, los iba dejando en otros sitios. También unas coronas que hice debajo. Una vez habían cortado la ruta debajo cerca en Ezeiza, la cárcel. Así que tuvimos Ujú, que hacer un recorrido, bajar por un sitio y ahí la gente que va a visitar a los presos había dejado una cantidad de dibujos y murales que en el próximo viaje yo fui también dejé unas coronas hechas con terciopelos rojos, que es el elemento con el que yo trabajaba antes de comenzar con el vidrio, antes de ganar la beca del fondo, con la que me fui a Milán, perdón, a Florencia, y ahí comencé perdón, sí, acá es, ¿no? Es ahí tu está, sí, promesero, miren sí, el está. tamaño, miren el tamaño, sí, es hermoso, Enorme, enorme, enorme. sí. Y cómo son los materiales de esta obra? ¿Con qué trabajaste? Eso es vinilo autoadhesivo y Mm, primero elaboré mi propio dibujo del gauchito y después, bueno, le fui aplicando el vinilo, ahí está con les mm, jurados, que es Perrin, ujú. Perrin, Indiana Perrin, Gioacchini, Gracia Cutuli y la otra señora es una crítica de Graciela arte, Tacchini Graciela Tacchini, y esta es periodista, ya te voy a decir el nombre. es crítica de Laura arte. Fensilver, Laura Laura Fensilver. Feinsilver, sí, sí. Así Ujú, que, bueno, el año pasado gané otra vez el salón, pero ya el de arte sacro no se hace más. mm, Ahora creo que hay un llamado en Buenos Aires para otro salón de arte sacro contemporáneo, dicen. Es posible que envíe un gauchito. Y porque mm, sí, me gustan los materiales, eso. Ese material lo he replicado en una rosa enorme que estuvo en el Museo sí, de Arte Contemporáneo acá, estuvo mm, en el Museo del Ferrocarril, de Ferroguay, perdón. ujú, Y ujú, bueno, lo he replicado en dos o tres obras muy grandes y me gustaría, porque son obras más de arte público, que mm. bueno, también es lo que me gusta. ¿Te interesa el arte público Sí, sí, me en interesa. gen- Ok, pero ¿por qué? Porque sentís que te vinculás de alguna otra manera o que produce otro acercamiento con el público. Acá yo tengo una imagen, no sé si es esta a la que te referís, a esta rosa, porque también entiendo, si no me equivoco, corregime en caso de que esté mal lo que voy a decir, hay varias versiones de esta rosa, ¿o no? Claro, Es esta esta, ¿verdad? rosa, que es muy enorme, la primera Mm, vez la armé en un llamado en el Día de la Mujer de la Universidad Nacional del Sur, que es donde yo he trabajado años. ujú, Em, Después esta rosa fue bueno, siempre es la misma rosa, quiero decir, es la misma imagen, pero por ahí con otros materiales. También tiene ese vinilo mm, autoadhesivo Fantasía y mm, tiene luz y estuvo ahí está. Esa está en mm. el intercolumnio de la universidad. Después me la pidieron del Museo de Arte Contemporáneo, que está estaba en la calle, digamos, en el paredón del Mm, museo. Después estuvo en Ferro White. Y bueno, hace mm, poco un temporal de los que azotan Bahía Blanca la lastimó un arrastró. poco, le arrancó las luces, sigue estando colgada, está colgada en lo que era mi casa, Mm, donde sigo manteniendo mi taller, y le mm, faltan las luces también, bueno, va a haber que arreglarla. Esa es la historia con las obras de arte público, ¿no? Que si bien mm, tiene muchos años y ha resistido el material, como también resistió durante muchísimos años en Ferro White el dragón de la Draga, que debe estar mm. por ahí en el mismo sitio en el que estás Ahí lo viendo. busco. Ujú, El dragón también tenía
tenía luz, que después fue desapareciendo, y, Mm, y después de muchos años, el viento que lo golpeaba contra la pared, siempre en ferro white, le arrancó la lengua, y entonces ya lo mm. bajé, porque un dragón sin lengua no es un dragón. Claro, no tira fuego, Claro, no puede tirar no fuego, tenía. ¿no? El dragón Claro. ese lo hice porque también esto está involucrado con la arquería. ¿Por qué? Porque San Jorge es el patrono de los arqueros, de Mm, los que tiran con arco y flecha. mm. Y en Ferro White, que se armó donde está la usina termoeléctrica, hay un San Jorge, claro, miren el tamaño. Si vos vas más Tremendo, enorme. abajo, se ve que Claro, estoy ahí en un está. auto con mi hijo y pueden ver Ahí el está. tamaño es gigante, miren. Mm, Colocarlo fue eso, ahí está. Mi pareja, que es quien siempre pone un poco el cuerpo para todas mis locuras. mm. Es precioso este dragón y la verdad que la gente lo extraña y lo tengo que volver a hacer, pero me falta tiempo. Tiempo y bueno, y alguna empresa que me ayude, ¿no? Que Que te colabore. acompañe, claro, porque es una Claro, producción enorme, mira lo que es, esa es la claro. casa del espía y allá atrás se ve el castillo de Ferro White, que se ve Oh, un dragón. El dragón está un poquito más cerca del pino, ok. más cerca del pino, está Ah, el dragón ahí, ok, ok, claro. ok, Perdón, ese San Jorge con el dragón es de Troiano Troiani. ok. Es una escultura maravillosa. Entonces yo le ofrecí a San Jorge este dragón. Este Mm, dragón también fue en otro formato a Venecia, a una galería de arte y a una librería en Berlín. La Rosa también fue a Venecia. Pero bueno, el dragón sí, el dragón hizo otro recorrido. Es muy lindo ese dragón también, Pero lo es amo. decir que estas obras viajan, de alguna manera tienen Sí, como un viajan. derrotero, ¿no? Sí, viajan. Y además, bueno, lo hice sobre unos cartones que se armaban para tener cuerpo y lo dejaron y la persona que tenía la librería después lo trabajó con chicos y me enviaban los mensajes, porque bueno, en el de Venecia también dejaban mensajes con unos brochecitos de bambú mínimos en la misma estructura del dragón. Divino, Sí, divino. este año tal vez haga la rosa en Noto. Porque noto que está en Sicilia, bueno, todavía esto es un adelanto porque todavía no he podido cerrar la historia, Ujú, porque la ujú, persona con la que me comunico está de viaje de bodas y ujú. pensaba llevar la rosa, ¿por qué? Porque las dos personas, esta pareja que se han casado, hacen la infiorata en Noto. Noto, bueno, es una ciudad barroca preciosa en Sicilia y tienen una calle que por supuesto no debe existir el viento terrible que hay en Bahía, porque hacen retratos y dibujos en toda la calle con pétalos de flores, de colores. Inclusive han hecho en Sicilia para Dolce Gabbana, han hecho una infiorata. Es muy linda, creo que se hace en octubre, pero bueno, yo de hacerlo lo haré antes. Lo Tengo, harás antes. claro, Mm. quisiera hacer esa Y, performance, ¿no? De la rosa. y ya que estamos con arte público, ¿querés que te contar un poquito? Porque también hay otra obra que formó parte del arte público, de toda tu producción, que es la lámpara que colgaba del puente, ¿no? De uno de los puentes que me parece que, bueno, fue noticia en los medios de comunicación, que estaba colgada en el Paseo de las Esculturas de Bahía Blanca, es así, ¿no? Y querés compartir qué pasó con esa lámpara. Bueno, el arroyo Napostá en una parte está cubierto, digamos, y arriba se hizo el Paseo de las Esculturas. Después de un puente, el arroyo siguió fluyendo, digamos, natural, y ahí hay 4 puentes. Yo esos
el puente principal, digamos que lo pasaba todos los días, 2 veces o 3 cuando iba para mi casa, que ahora vivo en el centro, pero sigo teniendo el taller ahí pasando el arroyo. Y hubo una convocatoria del Museo de Arte Contemporáneo para que, ahí estoy yo y está debajo, abajo se ve el arroyo, ¿no? Ujú. Eh, la convocatoria era señalar un lugar de la ciudad, así que yo elegí hacer una gran luminaria que señale, digamos, el límite natural entre la Indiada y lo que era el fuerte argentino. Eh, Siempre cuento que en mi inconsciente debe haber quedado que en Budapest estaba caminando cerca de los puentes y veía que la gente al atardecer se sentaba en la orilla del río, tomando vino, así, etcétera, y yo pensaba, ¿qué hacen acá? Todos mirando para el río, y claro, de pronto se prendían las luces del puente. Así que eso me debe haber quedado porque en algún momento pensé, me gustaría hacer una luminaria sobre el arroyo. Bueno, gané esa bienal, que el ganar involucraba que el municipio me ayudaba con la, digamos, con la financiación de la obra, pero también yo quería que se encendiera automáticamente cuando se encienden las farolas de la calle. Así que fue todo muy bien y una vez el viento no la descolgó, pero digamos que casi la tira, y otra vez subió el arroyo, porque bueno, el agua que viene desde Sierra de la Ventana, también el cauce del arroyo Naposta crece. Y una vez se salvó porque, bueno, a la noche Defensa Civil fue y la levantó y la dejó arriba del puente. Y esta vez, con la última inundación del 7 de marzo, no se salvó. Nada, ya no se No se salvó, salvó, se yo me arrastró. imaginaba que no iba a estar, pero no fui a verla, era imposible llegar, durante muchos días fue imposible, las calles estaban cortadas, llenas de barro, bueno, era muy difícil. Hasta que, y además con pérdidas no solo materiales, sino humanas, así que yo pensé, no me importa eso, si se perdió, la hago de nuevo. La haré en algún momento, la volveré a hacer. Hasta que, bueno, fui un día y ahí sí le lágrime, ¿no? Vi que no estaba, que había hierros retorcidos, no estaba la lámpara. Que calculo que con la subida del arroyo y todo lo que traía de la sierra, la han hecho pesada y bueno, y se Claro, fue. y Yo se pensé, fue. bueno, estará ya en la ría. Mm. Y un día estaba hablando con el director del Museo de Arte Contemporáneo. En ese instante que estoy hablando de la lámpara, mi hija me manda un mensaje diciendo apareció la lámpara y han publicado algo en Instagram. Me pongo a verlo y una gente que hacía que corre por el arroyo, porque es un paseo que la gente lo ha tomado, hacen Sí, como un deporte, hacen espacio picnic, propio. etcétera, sí, un espacio. eh, Sacan una foto de la lámpara colgada de un árbol, una sillita, unas cajas de herramientas, alguien que está ahí con la lámpara. Así que fui corriendo y no la vi colgada del árbol, pero cuando miro hacia abajo, esta persona la había colgado, él sin la parte de las luces, no importa, la colgó. Así que me puse a buscarlo, más o menos siguiendo lo que decía la gente en Instagram, que lo habían visto cruzar media ciudad con la lámpara, que es enorme, al hombro, y la había colgado. Re- Repasando un poco los datos que daba la gente, más o menos anduve por un lugar y alguien me dijo, sí, la sacamos de la boca de tormenta, sí, la rescatamos de adentro del arroyo, o sea que debe haber hecho 3 kilómetros, 4, por debajo del entubado, porque el Paseo de la Escultura está arriba del entubado. Fue por debajo del entubado, la sacaron, la limpiaron, etcétera. Una persona llamada Gastón
Y bueno, fui a ver a la que me parecía que era la mamá de Gastón, que estoy segura que sí. Y ella me dijo que no sabía nada, que le iba a preguntar al hijo, y al otro día me llama y me dice que no, que Gastón le dijo que no era él. Yo creo que Gastón, digo, no quiere aparecer, pero bueno, Gastón no se no animó, se pero la animó, no sé qué salvó, pero pasa, igual pero la se ha salvó, tomado un pero la salvó. trabajo. ¿Cómo? Mm. Te Pero la interrumpí, salvó, perdón. digo, no se animó, pero la salvó. La salvó, mi marido fue, porque yo en mi Instagram, aliantich.artista, se ve como Mm, una persona que colabora con nosotros y con mi marido la sacaron de donde estaba colgada a su lugar para repararla. Así que después de 2 o 3 días fui a verla y realmente se ha tomado un trabajo amoroso de que le ha puesto otros precintos, de que ha atado los hierritos, porque eso es una estructura de hierro con toda una trama de sogas de nylon y cristalitos, los mismos cristalitos de la coraza, o sea que eso brilla de día, de noche, con sol, etcétera. Y la fui a ver y bueno, ahí también me emocioné mucho porque él toda la parte de los hierros que se desoldaron lo arregló con una alambrecita, le compró otra cosa para colgarla y bueno, ahí está, la lavamos. En este momento estoy exponiendo en Buenos Aires y después vamos a armar otra. Estoy mm, en la Casa del Bicentenario y después el 10 inauguramos otra ujú, muestra en Gallery Labs y también en el ujú, proyecto Escaparate en la Galería Larreta, así que me está faltando tiempo para arreglarla, para ujú, colocarle la parte eléctrica y volver a ponerla, volver a hablar con la Muni para ver si el cable ese sigue teniendo electricidad, etcétera. Y bueno, porque la gente me ha demandado muchísimo que la tengo que volver a poner, porque bueno, ya les pertenece. ujú. Eso no te Perdón, escucho. digo, Ah, sí, no, digo que tal vez lo que tenga la obra en el espacio público es eso, que la comunidad, si se la apropia, la cuida, la defiende sí, y la quiere. sí. Por favor, tenés que volver a ponerla, porque nosotros, es más, en un momento la del museo se había caído por el viento, la que es alargada, que vos la viste también, Ujú, porque el jurado me pedía que pusiera otra cosa, mm, que hiciera, perdón, algo en el museo y yo hice otra lámpara. Y una vez sí, el viento la hizo girar tanto que rompió el cable de acero y yo la llevé para arreglar y la gente en el museo me decía, por favor, tráela porque sentimos que está desnudo el jardín del museo, ¿no? Uno entra por el Museo eh, de Arte Contemporáneo por la derecha y se ve, se ilumina la noche, bueno, sí, yo estoy muy feliz con esas obras porque realmente lo que la gente devuelve o el hecho mm, de que la gente se la haya apropiado, a mí me conmueve mucho. La tengo que poner. Voy a hacer una gran convocatoria. Vamos a hacer algo con vino y champán y lo que sea, que vengan todos. Pero bueno, eso hay que todo, organizarlo después que termine con estas esto que muestras. vino mucho Ujú. trabajo con mi obra. Alicia, Sí, la verdad que sí, porque sos una artista muy prolífera. Quería preguntarte un poco eso, ¿cómo te organizás? Porque estás en este momento con muchos proyectos, con muchas muestras, bueno, desde el Bicentenario, que se puede ver tu muestra hasta este domingo en la Casa Nacional del Bicentenario, ahí en Riobamba y Marcelo T. de Alvear. Se puede, la verdad, una hermosa muestra para ir a visitar. Y bueno, y todo lo que viene y lo que fuiste contando, ¿cómo te dividís entre las muestras, la exposición, la producción? Porque además sos una artista prolífera, sos una artista que produce mucha obra, vas y venís de Bahía Blanca, digamos, una vida intensa. ¿Cómo organizás tu espacio de producción de obra? Eh, Yo tengo un taller muy grande, yo tenía una casa muy grande que está viviendo mi hija ahí, porque quise simplificar un poco mi vida y me vine a un departamento, pero tengo un taller como de 100 metros en los que tengo, bueno, catalogado en cajas los materiales, digamos, porque yo he trabajado con materiales diversos. Em, no sé si estoy tan organizada, lo que tengo es una gran capacidad de trabajo, pero por ejemplo, en este momento que es organizar, qué llevo, etcétera,
Me gustaría más estar produciendo porque lo mío es producir y no tengo ayudante. O sea, tengo Mm, sí colaboradores cuando hay que montar, cuando hay que embalar, cuando hay que subir a un vehículo, obviamente todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tenía pactada desde el año pasado la muestra en la Casa del Bicentenario y el 7 de marzo la naturaleza arrasó con la ciudad y yo me tuve que ir a vivir a Montermoso porque no tenía, que deben saber que es una playa cercana, no tenía ujú, agua ni luz. Así que pensé, no la hago la muestra, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, tuve que estar un tiempo hasta que todo se organizó acá. Obviamente, primero limpié, colaboré con limpiar, etcétera, y un día me fui porque ya no podía vivir más acá, porque, bueno, mi último bastión fue la falta de agua. Así claro. que cuando Mm, volví, empecé a organizar y a embalar, porque lo mío es el embalaje es un tema. Pero como vivo en ujú, Bahía Blanca, yo estoy habituada a eso, ¿no? A embalar las cosas como para que el que las reciba sepa que, bueno, que nada, que va a agarrar todo, que está entero, digamos. mm, Así que mm, la muestra de la casa, como yo la pensé, y con la ayuda de Marzoni, de Marcelo Marzoni, me salió. Yo quería que, por ejemplo, cuando uno entra, estuviera la imagen en blanco y negro de la luminaria que estaba perdida. Pero mientras mm, hicimos eso, esa gran vinilo sobre la pared del fondo, apareció la lámpara. Así que eso también es algo que cuando lo cuento, la gente se claro. emociona, Es más porque bueno, rico. además me hicieron muchísimos reportajes en Bahía, inclusive desde Buenos Aires, y es como que era un, no sé, un símbolo de la resiliencia bahiense, que es cierto, ¿no? Tal cual, Porque de la bueno, recuperación, ¿no? Tal cual, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, y Alicia, ¿cómo llega el vidrio? El vidrio y el agua que loco, ¿no? Porque es verdad, esto, que bueno, nada, estas grandes catástrofes que ha sufrido Bahía Blanca en estos años, el tornado, la inundación, ¿no? Muchos fenómenos naturales muy fuertes, y el agua y el vidrio, que están tan presentes en tu Sí. obra. ¿Cómo es Y esa? son tan parecidos. Exacto, son bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo llegaste a estas materialidades? ¿Cómo te vinculás con ellas? Bueno, eh, hace muchos años yo fui hasta Croacia, al pueblo de mi abuelo, a conocerlo. Mi abuelo Antich, que es el único abuelo que conocí poco, porque cuando yo nací, yo tenía 5 meses cuando él había muerto. Y es Mm, como muy fuerte el apellido, digamos, de este abuelo que no está, los otros los tuve, pude indagar, pero bueno. Así que me fui hasta Croacia, pero antes en el Museo Leonardo da Vinci en Milán compré un elemento atribuido a Galileo, el termoscopio de Galileo, etcétera. Me enamoré del objeto y me fui hasta Croacia y volví. Cuando vuelvo voy a Florencia. Ah, esto es todo de pescar las aguas de los ríos, todos los elementos ujú, para pescar las aguas. ujú, Cuando vuelvo de Croacia, voy a Florencia y entré por error en la Biblioteca de Historia de la Ciencia, que en ese momento se llamaba Instituto, Museo y Biblioteca de Historia de la Ciencia. Hace 10 años se llama Museo Galileo. mm, Así que cuando me enamoré, y cuando volví, esto también es todas las aguas de los ríos patagónicos, que después ujú. hice en las Vas a ampolletas, contar. ¿no? Ahí están. Este Ujú, es de las Fuentes de París. Así que mm, cuando volví, planteé un proyecto y gané la beca del fondo. Y yo estaba trabajando ujú, con Álvaro Castañino en ese momento, y Álvaro ujú. me dijo, bueno, vas a tener que ir. Y Remo Bianchedi era mi director de la beca del fondo y me dijo, sí, tenés que ir. Sí, Así habría que que estar ahí. sí, fui
bueno, primero mandé un mail porque no había la fluidez, digamos, de las comunicaciones como ahora, y a ellos les gustó mucho la idea de la artista investigadora, y me dejaron ir, me dejaron estar, estuve bastante tiempo, y ahí me empecé a enamorar de los vidrios que hacían tanto para los científicos como para la corte. Porque bueno, cuando Galileo va a Florencia a hacer sus investigaciones, los gremios eran tan fuertes que, por ejemplo, no permitían la salida de los maestros vidrieros desde Venecia. Así que Mm, los que él lleva tienen que hacer un contrato tan fuerte porque ya no pueden volver a Venecia. Es más o menos como la historia del espejo, ¿no? El secreto del vidrio. claro. Y bueno, trabajaron con Galileo para sus experiencias y también hicieron unos elementos maravillosos para la mesa cortesana. Yo también ahí en la muestra hay una serie de dibujitos que hice y también hice unos más grandes que vamos a exponer en Gallery Labs. Eh, entonces, bueno, todo ese vidrio yo empecé a investigar y descubrí en Bahía un maestro vidriero que trabajaba en la planta piloto de química del CONICET y que, bueno, fue muy generoso porque aceptó trabajar conmigo. Yo dije, si pesco agua de los ríos patagónicos, los podemos guardar en una ampolleta cerrada y que esté grabado el nombre del río. Y porque es un trabajo eso, y me dijo, sí, ningún problema. Y bueno, luego pasé un mes en París e hice el repositorio de las fuentes de París. Así que tengo las de los ríos patagónicos en dos etapas y las de las fuentes de París. Y después, en una época de escasez de agua en Bahía, también junté en unos vasos que dicen agua, y también está la Sí. definición de agua en esos vasos, junté agua y la dejé de cantar porque daban como un paisaje rarísimo, del cual Mm. hice imágenes y también están en la muestra. Están acá, Así creo que que, acá hay bueno, unas imágenes, espera, porque creo que cuando vos te referís a los vasos, están, a ver, bueno, acá están las ampolletas que ella bien. decía, que recién con el nombre del Claro, río están los grabado, mapas, están los mapas y delante están las ampolletas, está el río Deseado. Claro, exacto. porque como lo hice en dos etapas, hay dos mapas de Argentina. Mm. Acá están los vasos, sí. Acá Los están los vasos vasos. Estos son las vasos fotografías. empiezan en París, ¿no? No, estos no. No, no. Ah, Estos son de agua bahiense. ok, Las otras ok, ampolletas son de las fuentes de París. ok, ok, ok. ¿Y por qué te preocupa el agua? ¿Qué relación tenés vos con el agua? ¿Qué te preocupa Bueno, o yo te ocupa? hice digamos que es la poética de un artista, ¿no? Quise Ujú, recopilar. sí. Quise hacer un repositorio de las aguas Mm, en la naturaleza, que son las de los ríos patagónicos, y también la de las fuentes de París. Eh, estoy investigando ahora la de las fuentes de Roma, porque además cada fuente tiene su historia, no son cualquier fuente, ¿no? Están en distintas épocas, distintos escultores las han hecho, etcétera. Y pienso hacer este año la de las fuentes de Roma, con ayuda del Gauchito Gil. Me voy a seguro así encomendar será. a semejante viaje porque, bueno, la de la fuente de Roma, que fue una de las primeras cosas que me inspiró, investigando, ¿no? La historia del agua. Trajano, ya no recuerdo cuántos años antes de Cristo, ideó un sistema para que llegara el agua potable, su sueño es democrático a todo el mundo en Roma, y Mm, ese proyecto sigue funcionando, es el mismo que ideó Trajano. ¿No? Así que increíble. su ideal democrático de que el agua le llegara a todo el mundo, bueno, el Sigue agua vigente. sí, es una historia, a mí me preocupa porque como es un elemento intangible,
no sé como cuánta, no sé cuánto nos damos cuenta, ¿no? De que Mm, se termina o de que tiene una finitud. mm. Sí. Es nuestro patrimonio intangible amenazadísimo, ¿no? Está muy Ujú, amenazado. Bueno, mm. sabemos Y cómo se manejan los grupos que pretenden nuestro agua. absolutamente, absolutamente. Y es verdad que hoy es un recurso en estado de emergencia, ¿no? Y es verdad lo que vos decís, ¿no? Creo que nos cuesta mucho tomar conciencia de eso. Por ahí en estas otras ciudades que nombrás, no sé si el abordaje es distinto. Digo, París, Roma, hay mayor conciencia, las prácticas ambientales son distintas, pero acá me parece que todavía nos queda un camino por hacer, ¿no? Claro, yo, bueno, viste, Mm, quise llegar, por ejemplo, hasta el Perito Moreno. Yo hice trekking en el Perito y junté agua del Perito Moreno porque también, y las imágenes son hermosas porque estoy como dentro del glaciar y ese azul del agua, es maravilloso. Eh, sí, tendría que, bueno, las otras periferias a las que vos te referís y que seguro que lo sacaste de mi libro azul, se refieren a que, exacto. bueno, yo trabajo con algo, pero después tengo unas derivas porque digamos que mi intelecto es rizomático, ¿no? Voy Mm, con alguna mm, cosa por ahí que me saca de algo que es un poco más profundo y que tal vez lo necesite, ¿no? Porque eso es mm, lo que me hace bien, digamos. Hoy ujú. tengo varias puntas, tengo varias cosas y en un momento las profundizo. Pasamos por el arte público, pasamos por tu amor y compromiso con el vidrio, tu trayectoria con el vidrio, con el agua, y ligado a eso también aparece algo que podríamos llamar de alguna manera arte cinético y que tiene que ver con dos experiencias que vos compartís, en tu página web se puede ver con Ah, claridad, que sí. bueno, es el péndulo, ¿no? El péndulo. El péndulo lo adoro, sí. Ahí estoy en Ya Venecia. estás en En Venecia, ¿no? Venecia, Sí. ese fue un año maravilloso porque nosotros estamos tan acostumbrados a que no es tan fácil llegar a los sitios, pero Mm, el año anterior a ese, en el que yo estuve esta es la segunda performance, la primera la hice con otro grupo de personas. mm, Eh, el año anterior yo creo que había colgado la rosa o el dragón, no recuerdo bien, en una galería por la que pasó una mujer que está en Murano, una persona que hace vidrio, y quedó encantada con ujú, mi proyecto y con lo que yo le contaba. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer lo posible para que el año que viene, en el marco de la Bienal de Venecia, podamos hacer en el Museo de Arte en Vidrio de Murano el péndulo. Yo lo llevé en un elemento especial que hice con dos tapas de telgopor, todo cavado para que cupiera el péndulo, que mide como 70 centímetros. Recuerdo que al llegar a Milán, mi marido me decía, abramos ese bolso para ver cómo está, y ujú. yo no quería, pues tenía pánico de que hubiera llegado entero porque me había pasado que había ido con otro a una feria en Miami y bueno, yendo para el museo un museo, no recuerdo cuál en Los Ángeles, se le rompió al transporte. Sí. Pero bueno, este Ujú, llegó intacto y la gente del Museo del Vetro de Murano me dijeron, ¿dónde lo querés colgar? Allá arriba, viste, cuanto más alto, más claro, más grande su gira, ¿no? ángulo de pendulación. Así Claro. que me lo colgaron, Ujú, fluyó bien la tinta porque tiene que ver con la humedad ambiente, con ujú. etcétera, con pila de cosas. Así que hice la performance del péndulo ahí. Antes lo había hecho, antes o después. Antes lo hice en la Casa del Bicentenario
con otro Mira, péndulo. Porque este el, péndulo me lo compró, digamos, el gobierno de Italia y sigue mm, estando en el Museo de Arte en Vidrio. El mm, otro, en una convocatoria que se llamó, bueno, en un momento me voy a acordar, se destinaron, igualdad cultural, se mm, destinaron, se eligieron obras de artistas y se nos dio un dinero a todo el mundo igual, por igual, digamos, todos costaron lo mismo para el Estado. Y en la Casa del Bicentenario hice la performance y después fue al Macro de Rosario. Se lo donó al Macro de Rosario, yo ahí fui 2 años después me invitaron a hacer la performance. Pero bueno, después de eso digo, ¿querés que sigamos con el péndulo? ¿Cómo? como, no, a mí el péndulo es una obra que la verdad me parece muy cautivante, además, nada, esa idea de la rotación y ese devenir que va teniendo el péndulo. Pero hay una palabra perdón, una pregunta que nos hace Flor Garnier, que está participando en la charla, que te pregunta, dice que le intriga cómo se conservan las muestras de agua en las ampolletas y cómo las trasladás, cómo es el embalaje que haces para esas obras. Mm, Eh, bueno, Flor, las ampolletas están cerradas, así que el agua se mantiene allí. Esas ampolletas, las que cuelgan, la de los ríos y la Fuente de París, están cerradas. Tengo unas cajas especiales y yo no las envío por un transporte. Yo voy y vengo con mi vehículo con las obras. Tengo unas cajas especiales donde van esas aguas, donde van esas ampolletas con agua. Tienen mucho globito, bueno, mucho elemento así, y bueno, caben en 2 cajas, caben todas perfectas. Pero bueno, también, ¿no? Este, hay mucho de ensayo-error a ver qué me conviene, ¿no? Cómo me conviene llevarlas. Tengo unas que eh, se llaman 420 centímetros cúbicos de agua del Arno, que esas muy, están como abolladitas, tienen agua que mm, le pongo para el proyecto mm, nada más, no tienen tapa ni nada porque son muy finitos el vidrio. Hay una que no tiene agua, si las ven en la muestra se van a dar cuenta, los dibujitos están arriba y hay una que no tiene agua porque está rajadita, está ahí enterita, pero no la quise tocar. Esas, bueno, les pongo agua para cuando la muestro, un poquito de agua, porque con el agua tiene otro brillo. Y mm. esas sobreviven, son muy finitas. Las de las aguas de los ríos patagónicos y de las fuentes de París es un vidrio especial, es un vidrio tipo Pirex. No es fácil romperla. Ah, ok, claro, Obviamente porque si se caen ahora que tienen agua, pero no es tan sencillo romperlas. Sí se me romperían, como el otro día me pasó, que mm, bueno, en el fragor de todo, una se me rompió el enganche y se puede romper el piquito de abajo. El enganche me fui, lo arreglé, le hice toda una trama con tanza de acero y ahí está, sobrevive ese río. mm, mm. Que la verdad que tenés un trabajo tan prolífero. Acá te agradece, muchas gracias, Flor, y bueno, cualquier otra pregunta que quieran hacer, es el momento de hacerlas y yo las voy a Gracias, leer Flor. y Alicia las va a contestar seguramente. Alicia, ¿sabes qué te quería preguntar? ¿Cómo llegan las corazas? Porque no quiero no pasar por las corazas. Eh, cómo es esa? Espera, te voy a compartir unas imágenes de esa producción que las tengo por acá. Y bueno, Corazas sí, es un nombre muy poético, es un nombre que adoré el día que lo descubrí, que se llama Corazas para mi alma nómada. Y entonces ahí hay algo también de este Sí, devenir de Alicia y de estos viajes, de estos derroteros que hace ella y sus obras.
y cómo llega a esta obra. Vamos a compartir acá. Ahí está. Em, bueno, después que armé las lámparas, etcétera, yo tenía, de la industria petroquímica, yo tenía una cantidad de elementos, de esos cilindros de vidrio, porque hay gente que cree que es Mm, como de manguerita, no, son cilindros de vidrio, y llegué a tener de 4 tamaños. Así mm, que en un momento diseñé como esas perchas con una, digamos, como una impronta femenina, y mm, empecé a armarlas un poquito antes de la pandemia. Así que en la pandemia, imagínense, encerrada, hice toda una serie, investigué mm, sobre Hipatia. Hay algunas que se llaman Hipatia, las palabras queman, no las hogueras, porque bueno, también había investigado sobre Hipatia, sobre las mujeres sabias. Inclusive hay una coraza en la muestra, una coraza que se llama Las Escribas, que tengo un primer premio en el Salón Nacional del Centro de Arte Textil, porque, ujú, bueno, yo presenté en el Salón Nacional Textil, del cual tengo premios en con otras obras, presenté esto y entré, que también me da mucho placer el hecho de que una coraza hecha con estos elementos, pero que están armados a la manera de las cotas de malla, ¿no? Toda enganchaditas mm, con mm, tanza de acero, también me las aceptaran. Y mm, Gracia Cutuli, que es un referente del arte textil, las incorporó en el libro de los 20 años mm. de la Academia Na- Nacional de Bellas Artes, que Nacional de para Bellas mí, Artes, sí, sí. para mí también es un súper estímulo porque, bueno, considerar las corazas. Sí, ese fue un momento de trabajar más con mujeres, y en la muestra también tengo una recopilación de nombres de mujeres sabias o mujeres que han escrito, digamos, que han Mm, dejado testimonio en una de las salas donde están las corazas en la Casa del Bicentenario. Hay detrás como una gran, también un gran vinilo con todos los nombres en los serigrafiados en los cilindritos de vidrio. Pero es un, mm, es un material que me habían regalado, lo tuve durante mucho claro. tiempo. Mm, Durante mucho tiempo, hasta que un día dije, porque yo venía haciendo algún vestido, tengo un vestido precioso que todavía no expuse, que se llama La novia de Noguchi, que está con pececitos impresos, ¿no? Por Noguchi, el escultor. Pero bueno, Es decir que puede pasar que un material llegue a tus manos por lo que vos decís y que muchos años después o un tiempo después o más o menos se resignifique en algo que vos entendés que ahí encontraste el ahí tengo sentido para que algo, estaba. Mm, sí. mm, Yo venía trabajando con otro material que también era como que engarzaba un elemento mm, con otro, entonces ya tenía como la técnica. claro, Y claro. claro, lo mismo me pasó con las casitas. Hay una serie que se llama Un lugar donde existir, de casitas mínimas de cristal, que están en la muestra Ujú, también, que compré 5 como casitas de vidrio muy pequeñas de 7 por 7 centímetros, y las tuve en el living de mi casa, y yo pasaba para mi taller y las miraba, y un día las subí. Las subí y les metí unas pequeñas tacitas de porcelana adentro. Después fui buscando materiales, empecé a pintar a ponerle poemas, abajo algunas tienen, mm, a buscar un material que al secarse me quedara como un vidrio. mm. Bueno, es todo, esa parte es apasionante, a mí me encanta esa parte. ¿No? De Es ir casi un... descubriendo, buscando, descubriendo qué me iba Claro, a servir, cuánto claro, se seca, cuánto tardó, etcétera. Y claro. así que empecé metiéndole esas casitas de porcelana mínimas que son como una yema de un dedo, Mm, y también le metía una mosquita, ¿no? Porque tenía que ver algo inquietante.
Y después así me Mm, envicié y empecé a mirar objetos pequeños y a ver, esto entrará, esto no entrará. Yo mm, trabajé muchas veces con Mariana Belotto, que tiene el grupo ujú, GPS, ujú. y a la vuelta de donde tiene el estudio, en Carlos Calvo, está la casa japonesa. Entonces, cuando Claro, salía de los ensayos, porque les diseñé vestuario varias veces, cuando salía de los ensayos me metía en la casa japonesa, era una perdición porque tienen objetos de porcelana pequeños, claro, pececitos, hasta claro. tablas de surf, todo de porcelana. Así que bueno, Divino. carísimo todo, pero yo los tengo. Compré. Claro, Tengo. un trabajo entre la arqueología y la antropología, podríamos decir Sí, que vas a... tengo como 53 casitas que están expuestas y claro, está desde el Gauchito Gil hasta Buda, hasta Messi, Alicia en el País de las Maravillas, el gato de Yayoi Kusama, porque son cosas que encontré, gatitos que encontré con lunares, platitos con Ujú, pintitas, todo eso tenía que ser de Yayoi. Un gato que está claro. tirado, que es por ejemplo el desayuno en la hierba, están Mm. varios, también está el río de Noguchi, porque hay pececitos, bueno. Alicia, Los que mira, no fueron los invito que quedan días todavía obvio, para ir. ahora vamos a cerrar con una invitación a la muestra. Flor dice que tus obras son una obsesiva y poética belleza muy delicada y que Posesiva en sí, le el creo. Gracias, gracias, Flor. y Gracias, en el CAT le explicaron que hay trama y urdimbre, claro, y lo claro. consideran como una obra textil. Y bueno, el taller audiovisual te dice, te pregunta si vos recoges el material o cómo llega a tus manos en estos casos, ¿no? No sé si taller te referís al agua. El agua es un trabajo, bueno, que ahora ella contará, cómo llegan los materiales a vos. El agua, cómo vos vas y buscás el agua de los ríos y vos pescás el agua, que metafóricamente Claro, lo decías sí, así. yo me, eh, primero busqué, bueno, por ejemplo, la de la Fuente de París, que fue la primera, fui a un muji, que no sé si saben lo que es un muji, hay en distintas partes del mundo, una casa japonesa que vende todo elementos chiquitos para viajes, neceser, etcétera, hasta un piloto Ujú, que se puede envolver en una cosita así, bueno, ujú, para viajar. Ahí en ese muji encontré los frasquitos, entonces iba numerándolos de acuerdo a la fuente, poniéndole el nombre, etcétera. Los frasquitos ahora no los expuse, pero para mm, los ríos patagónicos era otra cosa. Tuve que armarme también unas botellitas de plástico que los ríos patagónicos me dieron mucho trabajo porque el viento me volaba todo. mm, Yo bajaba y me volaba o desde un puente y no había mm, manera. Así que me fui dando maña y también esos frasquitos los iba catalogando. Y después, bueno, con el vidriero los poníamos en la ampolleta, la cerraba él, le ponía, etcétera. La, ahí había una imagen de unas ampolletas que tienen algo rojo adentro. Eso rojo es porque yo quise tirar, mientras recogía agua del río, tiraba una mm, ampolleta con un texto que decía, quien la encuentre, por favor, comuníquese conmigo para ver, para yo hacer un itinerario desde dónde la había tirado yo hasta dónde había llegado. Y me mm, hablaron, habré tirado 10, me habrán hablado eh, 5 personas. Me hablaron un mm, día, me dijeron, la encontramos hacia allá, en la orilla de tal, la encontramos enganchada en tal sitio, la encontró mi papá pescando, porque eran cosas que flotaban, eran una botella, nada más que son redondas, pero era un mensaje al río, digamos, tirado. ujú, ujú. Eso vos lo pasaste hace un rato, esas Sí, ampollitas. sí, sí, es Eh, como el devenir, ¿no? Esto, mucho del sí. devenir, del trasladarse, de la obra en movimiento, ¿no? Como las coordenadas que van agrupando, el agua que tiene movimiento, el vidrio, cómo se conforma desde, ¿no? Su génesis a las formas que va tomando, como mucha coherencia, ¿no? En el cuerpo de tu obra, como que aparecen siempre presentes todos como los Sí, vos sabés que temas. tengo una obra que la expuse una vez, una sola vez,
en otro tamaño en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, que la gente que la vio, que inclusive compartí una muestra colectiva con Noé, con Roberto Elía, em, y se llama Trayectoria de una idea. Y Mm, hice una línea histórica y ahí fui investigando, por ejemplo, el camino que ha hecho el vidrio mm, hasta llegar a Galileo y mm, lo emparenté con la ampolleta de Duchamp que yo hice réplicas de aire de París. También mm, dentro de, bueno, cuando volví de la beca, que sale, aparece el péndulo cuando vuelvo de la beca y aparece la ampolleta de aire de París. Así que mm. tengo esa obra que en algún momento la tendría que volver a hacer, porque Totalmente. sí, se llama Trayectoria de una idea, y me acuerdo que me habían dicho que mirándola, Noé y Ana Gallardo dijeron, qué obra maravillosa, ¿de quién será? Y Mm. yo estaba ahí atrás escuchando y digo, Ay, qué It's hermoso. mine, it's mine, es muy buena, me dijeron. Sí, bueno, ves, y va quedando y ahí es otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, somos muchos los que queremos exponer, los lugares no Ujú, son tantos y, mm, y bueno, mm. eso ahí te queda, Patricia, mira. Se Ahí llama queda. Trayectoria de una idea. Trayectoria de una idea, hermoso, me lo agendé ahí para después seguirlo conversando. Alicia, estamos en tiempo, ¿querés invitar a la gente que nos está escuchando y a los que van a ver grabado? Bueno, cómo cierra la muestra? A ver, contanos. Bueno, la muestra Todo Fluye está en el cuarto piso de la Casa Nacional del Bicentenario. Está hasta el domingo 6 de este mes, ya empezó julio, ¿no? Ujú. Ya Sí, vino hoy julio. Julio. Ujú, Em, y luego vamos a inaugurar en que las corazas van a estar como parte de ujú, otra muestra en Gallery ujú, Labs, que ujú. está en Esmeralda. Esmeralda al 800. Pueden Esmeralda al buscar, bueno, 800, ujú, ujú, y también otra parte de mi obra en vidrio, que es un sillón totalmente realizado así en vidriecitos y una ujú, lámpara que se llama Galileo de ampolletas de cristal soplado, van a estar ujú, en Proyecto Escaparate, que es también de Gallery Labs, en las ujú. Galerías Larreta. Así que están todos Perfecto. invitados. Por favor, Bueno, hay vayan. un Estoy montón cansada, de... trabajando mucho. Hay Bien, tengo que Antich tener para resultados. rato, hay Antich por Sí. todos lados, así que la pueden ir a ver, ver su obra, que la verdad que lo vale, así que están todos invitados. Casa del Bicentenario, Gallery Labs y Proyecto Escaparate. Muchas gracias, Alicia, por este tiempo compartido, por tanta generosidad en compartir tus historias. Bueno, acá te dicen felicitaciones, gracias por compartir tus experiencias. Así que, bueno, los No, invitamos miren, de... si alguien, perdón, si alguien se No, no, quedó con alguna duda, mi Instagram eso. es aliantich, punto Ujú, artista, que bueno, a mí me encanta, ¿no? Comentar, porque así como yo he aprendido de otros, poder decir, sí, esto se embala así, o lo otro lo hacemos asá, o este pegamento funciona para tal cosa, y los pegamentos ujú, que hablábamos con Dolores, ¿no? El otro día. Claro, exacto. además, bueno, transmitir los saberes está muy bueno. Gracias, gracias a vos, Patricia, Bueno, ahí y ya a todos sabés, los que están Flor. escuchando. Sí, Flor está ahí, te dice felicitaciones, gracias por compartir tus Gracias. experiencias, gracias, Flor, también, yo en lo personal. Y bueno, ahí toman contacto con Alicia y seguramente podrán seguir dialogando. ¿Cómo no? Alicia, muchas gracias por este espacio al No, que gracias a ustedes. participaste. Gracias. Gracias, un cariño Un enorme. beso. Nos Gracias, un vemos. beso.